Para nosotros encontrar la primera o la segunda función derivada, dado que f de x es igual a 12 a la x por el coseno x, porque f de x es un producto de dos funciones de x, tendremos que aplicar la regla de diferenciación del producto que se muestra aquí a la derecha. ¿De dónde vendrá el primero la función sea igual a u, y la segunda función sea igual a v? Así que en nuestro caso, vamos a establecer u es igual a 12 a x. Y v igual a coseno x. Ahora podemos encontrar la primera derivada, y luego una vez que encontremos la primera derivada, diferenciaremos la primera derivada para determinar la segunda derivada. Así que f' de x, es igual a la primera función, o u, que es 12 a la x veces la derivada de la segunda función, que es la derivada de v, que nos da una derivada del coseno x con respecto a x. Y luego más la segunda función, o v, que es coseno x, veces la derivada de la primera función que es la derivada de u, lo que nos da una derivada de 12 a la x con respecto a x. F' de x es igual a 12 con respecto a x veces la derivada del coseno x, que es el seno negativo x. Y luego más coseno x, veces la derivada de 12 a la x con respecto a x, que es 12 a la x. Y ahora sigamos adelante y factoricemos esto. Observe cómo el mayor factor común entre estos dos productos es 12 a la x. Escribamos f' de x como f' de x es igual a 12 de las x veces la cantidad. Vamos a escribir la cantidad como coseno x menos seno x. Observe cómo se multiplican, todavía tenemos la misma expresión. Así que aquí está la primera derivada. Y ahora para determinar la segunda derivada, necesitamos diferenciar la primera derivada con respecto a x. Entonces, para encontrar la segunda derivada, dejaremos que 12 a la x sean iguales a la primera función, o u, y dejaremos que el coseno x menos sin x sea la segunda función, que será la función v. Así que ahora la segunda derivada es igual a la primera función o u, que es 12 a la x veces la derivada de la segunda función o la derivada de v, que es la derivada del coseno x menos seno x con respecto a x. Y luego más la segunda función, o v, que es la cantidad coseno x menos seno x. Y luego multiplicado por la derivada de la primera función, o u', que es la derivada de 12 la x. Con respecto a x. Y ahora tenemos que encontrar los dos derivados. Tenemos f' de x es igual a 12 a x veces la derivada de coseno x menos seno x con respecto a x, que es seno negativo x menos coseno x. Y luego más la cantidad coseno x menos seno x. Veces la derivada de 12 la x con respecto a x, que es 12 la x. Y ahora sigamos adelante y distribuyamos y luego simplifiquemos si podemos. F' de x es igual a menos 12 al seno xx. Menos 12 al coseno xx. Y luego tenemos más 12 al coseno xx. Menos 12 al seno xx. Observe cómo dos de estos los términos son opuestos. Menos 12 al coseno xx más 12 al coseno xx se simplifica a 0. Los dos términos restantes son términos similares. Menos 12 al seno xx menos 12 al seno xx es menos 4e al seno xx. F' de x es igual a menos 4e al seno xx. Espero que te haya resultado útil.